Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bien, Tona, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Pues nada, nada en realidad. Ya ayer en la noche mandé mi cuestionario y ya ves que Ok. es la ansiedad a cuentagotas. Ajá. Es lento, lento. Yo quisiera que lo mando y me responden ya luego, luego todos al No, mismo nunca va a tiempo. pasar así. Está grueso. Me imagino tus 14,000, Es que este, es diferente porque estos son registros médicos. O sea, al ser registros médicos se capturan pues en toda la República en las unidades de atención de acá. Entonces, una, no hago las aplicaciones yo. Dos, tampoco las hacen las personas en sí mismas, son las personas que llegan a pedir atención a centros de integración. Entonces, al final, esas bases de datos las tienen disponibles toda la gente acá que trabaja en la institución. La cosa es que más bien nosotros, los de investigación, somos los que, entre comillas, aprovechamos nuestros datos. ok. No, no es lo mismo tener a una institución como tu aplicador a tener como una aplicación individual. Individualmente, pues es muy complejo. Sí. La encuesta que yo te envié a ti, esa tuvo como máximo 320 aplicaciones. No se compara con lo que tengo acá en la institución. Ah, mira, yo creo que iba a ser más amplia. Yo Oye, también, pero no. pero dime, y creo que ya está fuera de esta sesión, ¿tú conoces? Porque esto me pasó en la primera etapa cuando hice mi primer cuestionario, tuve que contratar encuestadores. Ujú. ¿Conoces encuestadores que cobren, ni modo? O si no cobran mejor. Si no, ya No, 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 ¿no? porque si no yo ya los hubiera contratado también. Ah, pues entonces yo, si quieres, yo te puedo pasar datos, porque hay grupos en Facebook. Ah, ok. Sí. No, pues no, o sea, acá no, yo no conozco. Bueno, al menos sí, no, no, que yo sepa de aplicadores, no, pero sí es útil. O sea, la verdad es que sí termina siendo útil al final del día. Acá lo que dicen es esta, que pasa lo mismo que con los alumnos, no lo sé. No sé qué calidad tengan los datos al final, una vez que los tienes. Si pagas o no pagas por ello, ¿no? Entonces, este, ahí creo que mi tema siempre ha sido ese para utilizar aplicadores. Al final no sé si realmente apliquen de inicio lo que yo les estoy pidiendo. Pues no. Sí, sí, pero ahí sí, lo que sucede en mercadotecnia, que es mi experiencia, es a través de supervisores. Entonces se empieza a hacer más grande el reclutamiento de personal y el costo. Ok, ok, no, pues entonces sí, yo creo que pase, pero aparte por tus especificaciones de investigación son diferentes, ¿no? Sí, Son muy específicas, no creo que sea tan fácil de, así como que puedas jalar a personas así para poderlo realizar. pues en teoría debería de ser, pero mi experiencia con el primer cuestionario no fue tan fácil. Ok, pues sí. ¿Cuántos necesitas para esto? Digo, para saber. Pues mira, en inicio 150, pero según lo que tú me dijiste la semana pasada, para tener el contraste, pues duplicado, 150 por 2. 300. Ok, pues iba a ser un reto, pero pues sí sería lo mejor para que te miento. No, la verdad es que sí sería lo mejor. Bueno, a ver qué tal sale. Sí, Ok. pues Pero ya, es un bueno, se supone que esto es un experimento, ¿no? sí, se supone. La primera parte del cuestionario, que son tres. Entonces, esa primera parte con 150 me parece que está bien. Aquí el tema es que tengas las 150 de control Sí, y nada más. Ese es como el tema. Pero bueno, ok. Hoy te voy a ayudar. Bueno, voy a comentar un tema que me parece que es muy interesante y muy importante. Y es el tema de los datos perdidos, porque hasta ahorita habíamos visto el tema de datos perdidos, como pues de manera un tanto eh, superficial, por decirlo así. Y esa forma superficial de ver los datos perdidos es, pues no es realmente la que debería de ser. ¿Ok? Ya vamos a, ahora sí a meternos un poquito más a profundidad en esta sesión
y vamos a hablar sobre muchas cosas al respecto de los datos perdidos, manejo correcto de datos perdidos, pero ya en función de una clasificación que es la que se suele utilizar realmente para los datos ausentes o perdidos. ¿Ok? Eso creo que es algo que normalmente no se habla por alguna razón en clases de estadística, pero que pues, evidentemente es muy, muy importante. ¿Ok? Hola, Laura. Hola, te pongo como host. Ok, gracias. Hola, Lina. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día, buen día. A ver. Sube. Estamos acá. Ok. Bueno, trabajamos con esta base de datos que afortunadamente en esta no tiene datos perdidos, entonces ahorita voy a buscar una que sí las tenga para que, ya sé cuál, para que podamos trabajar con ella. ¿Ok? Porque es importante, pues, justamente nuestra clase, pues es la de datos perdidos, así que es la que vamos a requerir una base que tenga este, datos perdidos declarados. Así que, Ay, justo eso me viene súper bien porque ya empecé a revisar mi base con Caro y Caro me había pedido que dejara los datos perdidos, los dejé y ya hicimos el modelo y todo. Bueno, lo hizo ella y yo la vi. ok. Este, y ya cuando cerramos la sesión le dije, oye, pero se nos olvidaron los datos perdidos. Y me contestó que no me preocupara. A ver, ahorita te digo qué es lo que me puso y me desconcertó un poco. Espérame. Esta base, que es una base que yo tengo sobre codependencia, sobre aplicaciones de codependencia, este, nos va a ayudar para poder hacer este trabajo con los datos perdidos, y esa es como una parte interesante justamente de los análisis. Primero, necesito saber qué tanto saben sobre este tema, qué tanto conocen sobre los datos perdidos, más allá de que, vaya, pues no los conocemos, qué cosas conocen sobre el tema de datos perdidos. Que se puede inferir las respuestas a partir de las otras respuestas. ¿Ok? Esa es una manera en cómo generalmente eh, arreglamos el problema si hay un porcentaje determinado de datos perdidos hacia abajo. ¿Ok? Pero la naturaleza en sí misma de los datos perdidos tiene características. ¿Las conocen? ¿No? Ok. Yo no. Hay tres tipos de datos perdidos, al menos los más conocidos, los más generales, los que todo el mundo ubica. Apenas este año, hace unos meses, salió un nuevo artículo en la revista Psychological Methods, en donde proponen otros dos para complementar estos tres iniciales, o sea, habrían cinco. Ahorita les paso este artículo, está bastante bueno para que lo revisen y creo que es más útil, pero ahorita les voy a dar una introducción. Con base en la naturaleza, el origen de los datos perdidos, están estas tres clasificaciones. Primero, se les llama missing at random, o sea, datos perdidos aleatorios, aleatoriamente, ¿ok? Por aleatoriedad. Su acrónimo, sí, sería acrónimo sería missing at random, entonces es MAR, MAR, y esos datos perdidos son nuestros datos perdidos ideales, ¿ok? Bueno, más bien, no es cierto. Los datos perdidos ideales son Missing Complete at Random. Es el MACR, MACR, Missing Complete at Random, es MCAR, perdón, en inglés, MCAR, Missing Complete at Random. ¿Qué quiere decir esto? Que son datos que se presentaron, datos perdidos que se presentaron completamente al azar. Es decir, a algún participante se le olvidó llenar un ítem, se lo saltó porque pues no estaba viendo en mi cuestionario, no estaba como obligatorio cada uno de los ítems. Entonces, como le fue bajando y quién le bajó de más y dejó ahí uno vacío o se le olvidó llenar algún dato sociodemográfico. Esos datos perdidos, los Missing Complete at Random, son los mejores datos perdidos que podemos tener. ¿Por qué? Porque son datos que en realidad su origen es
por aleatoriedad. Pueden caber en uno, bueno, que pueden caer en algún lugar o en otro, no dependen de nada que tenga que ver con nuestra investigación, son literalmente cosas que pasan, ¿ok? Los Missing Complete at Random, que son MCAR, los datos perdidos idéneos, suelen ocurrir en una baja proporción, porque pues, son eventos de probabilidad muy baja. De repente a 400 de nuestras aplicaciones, 50 de ellos por ahí se les da un dato y están repartidos de manera muy errática a lo largo de nuestra base de datos. Algunos son de edad, por ahí a algunos se le olvidó poner o especificar su sexo, quizás uno ahí por ahí su estado civil y uno que otro en nuestras bases de datos en los ítems. ¿Ok? Primera. Segunda, los que les había dicho al principio, miss it at random. El miss it at random ya son datos perdidos, o sea, MAR, no MCAR, sino MAR. Son datos perdidos que están perdidos, condicionales o en función de otras variables que sí están en mi estudio. Uno de los ejemplos más clásicos para el miss it at random son el dato, por ejemplo, del nivel socioeconómico, que normalmente en algunos estudios han visto que no lo reportan las personas con el dato de ingreso, que no lo reportan mucho las personas con un bajo nivel educativo. Cuando tienen bajo nivel educativo, muchas veces esas personas, por alguna razón en Estados Unidos, vieron que no reportaban su dato de ingresos mensuales brutos. Quizás por esta noción de que no habían entendido que era un dato, un ingreso mensual bruto y un ingreso mensual neto y no saben cuál es la diferencia, pues mejor dejaban ese dato vacío y ya. Ese dato del nivel de ingreso bruto mensual estaba vacío en función de una variable que era el nivel educativo bajo. ¿Ok? Entonces, es una variable que está perdida, que suele presentar datos perdidos en función de otra que tiene un comportamiento dentro de nuestra propia base de datos. ¿Ok? En este caso, nivel educativo y nivel socioeconómico, está ingreso socioeconómico mensual bruto. ¿Ok? Entonces, MAR son datos perdidos condicionales a otras variables en nuestra base de datos. Y hay unos que son missing not at random, o sea, missing not at random, perdidos por no aleatoriedad, datos perdidos no aleatorios, que son datos que están perdidos en función de sí mismos. Es decir, nada de otras variables tiene que ver en el hecho de que no esté reportado ese dato, sino en sí misma la variable por sí. Pongamos un ejemplo, si yo pregunto, ¿has cometido algún delito en tu vida? Y que ahí no me ponen nada. Ese dato no me lo están reportando no porque otras variables intervengan, sino porque quizás es una pregunta excesivamente sensible, peligrosa hasta cierto punto, y la gente no responde por la naturaleza en sí misma de la variable. Entonces, dependiendo de cuál de los tres tipos de datos perdidos tenga, el manejo es diferente. ¿Ok? Con Missing Complete at Random, con Missing at Random y con Missing Not at Random se ejecutan diferentes tipos de procesos para poderlos sustituir o para poder ver su grado de influencia. ¿Alina? A ver, yo apliqué 5 escalas, Ajá, pero, pero las apliqué primero todas en línea y mezcladas, o sea, como que algunos recibían las escalas en este orden, otros las recibían en este orden, otros, ¿no? O sea, A, B, C, D, E, B, C, D, E, A, C, B, C, B, D. sí, sí, Este, con contrabalancia se le llama. ok. Y entonces yo no permití que la gente dejara sin responder alguna pregunta al azar, sino que si no la respondían no podían avanzar. ¿Ok? Pero había veces que terminaban un cuestionario y ahí ya se quedaban y ya no contestaban los otros, Ujú, porque ya se les había hecho tarde, lo que sea. ujú, Luego me hizo falta más muestra y entonces me fui a aplicar para dos instrumentos en particular, los dos más largos, porque para poder hacer la validación de esos, necesitaba una muestra más grande porque tenían más reactivos. Entonces esos los apliqué en papel y entonces eso respondieron todas las preguntas esas personas, pero solo de esos dos, ok, de esos dos cuestionarios que eran los más largos. Y ok, luego, y luego también me pidieron
aumentar la muestra de todos, de los 5, y entonces los apliqué esos 5 en, en línea, pero sí como para asegurarme de que de que hicieran los 5, la persona que me ayudó a aplicarlos estuvo con ellos hasta que los terminó. Entonces, Ah, ok. entonces tengo esos tres diferentes casos, digamos. Entonces, particularmente los que aplicamos en papel y que eran solo de los dos grandes, pues para juntarlos en un modelo con los 5 instrumentos, pues No se esos puede, no se puede. O sea, esos los no tengo que sacar. deberías. Sí, porque Entonces, esos no tienen respuestas de los otros instrumentos, entonces no puedes así es. aplicarlos. Ok, ok. O sea, eso es más bien un issue metodológico. A nivel metodológico, para que tú puedas tener que esas preguntas, esas respuestas de esos instrumentos puedan tener alguna relación con nosotros, debe de haber una respuesta de la persona a esos otros instrumentos, porque si no, lo que tendrías que hacer, si los quieres sumar, puedes hacerlo, pero tendrías que hacer esto. Pones las respuestas de las personas a esos dos cuestionarios que tienes y todos los demás, en todos los demás instrumentos son datos perdidos, tendrías ceros. Exacto, eso es lo que estaba yo pensando, que tendría que tener ceros ahí. Y Y cuando pues no. dije, y cuando le dije a Caro que eso, me dijo se omiten en el proceso. Entonces eso no lo Sí, o sea, entendí. lo sacas. Los sacas, pero pues no se vale sacarlos cuando son tantos, ¿no? Porque es un porcentaje grande, yo creo. O sí se vale. A ver, es que sí, metodológicamente son, lo que tú tienes es lo que, al menos a nivel docencia, queremos porque ese es un dato, es un caso real de aplicaciones reales que están hechas a un desorden, ¿ok? Porque está increíblemente variado. Tú vas a tener, por la naturaleza de tus datos, por el tipo de aplicaciones, de todos estos que acabo de decir. Va a haber unos que lo más probable es que sean Mixed Complete at Random, que esos probablemente, lo más probable, no estoy asegurándolo, pero lo más probable, son los que aplicaste en papel. El Missile Complete at Random los que aplicaste en papel, si tienen datos perdidos son de esos. Missing Complete at Random, lo más probable. ¿Por qué? Porque en esos sí tiene la persona la posibilidad de equivocarse, ¿ok? Y quizás no llenó algo, se le olvidó, se saltó un ítem, lo que sea. Los datos que están aplicados en un cuestionario digital, en donde no puedes omitir ninguna respuesta, si hay respuestas que no están llenadas, son porque ya no las respondí. O sea, porque intencionalmente dejé el cuestionario de lado por lo que tú digas, tiempo, por lo que sea. Esas son missing at random. Es decir, son datos perdidos que se deben a otra variable que interviene entonces en tu investigación, que en este caso es el tiempo para responder. Quizás no sea una variable considerada dentro de los cuestionarios, pero es una variable que interviene en tu aplicación, el tiempo disponible para poderlo responder. ¿Ok? Y hay Ajá. unos últimos que son los, los missing not at Ahora random, que serían los que tendrías que declarar como perdidos en los instrumentos que no aplicaste, porque pertenece, o sea, la naturaleza en sí misma de la variable fue la que hizo que la tuvieras perdida, que esa escala no le ibas a aplicar. Entonces, el tema es, que es lo que vamos a pero ver ahorita. Ajá, Ari. es que no es la naturaleza de la variable lo que hizo que no respondieran, es que no se lo pregunté. Y no se lo pregunté no porque la variable tuviera una naturaleza particular, sino porque los que me interesaban eran los otros. ¿Y por qué no se la preguntaste? ¿Por qué no preguntaste esas variables? ¿Te interesaban o no para esas aplicaciones? En ese momento no, o sea, no me Y interesaban no es, y porque no es que es la tengo. naturaleza de la variable entonces la que la dejó fuera. Ok, ok. A ver, entonces déjame tratarlo de ver de otra manera. O sea, a lo mejor entonces más bien todas esas que saqué nada más para las validaciones, las tengo que eliminar para los modelos, para el modelo. Sí, sí. Es lo que te venía comentando. Puedes incluirlos, pero siempre que los declares como missing, not at A random, ver, porque ok. no se deben ni a otros instrumentos ni a otras escalas, se debe a la naturaleza de la variable que en ese momento no te interesaba. Pero cuando los quieres ingresar al análisis, ahorita vemos por qué, para que tú
puedas manejarlos como datos perdidos, vas a necesitar una estrategia muy específica. Y este es el Ok, tema de por qué dividimos los datos perdidos. Porque las estrategias para poderlos sustituir o decidir qué hacer con ellos cambian en función de por qué están perdidos. ¿Ok? ok, En función de estas tres clasificaciones. Primero, ok, a nivel de código, yo tengo esta base de datos, por ejemplo, que aquí que cargué, que está en Data Select, y si yo aquí en manejo de DNA le pongo summary y le pongo mi base de datos, que es Data Select, voy a ver que está demasiado grande. Entonces, data nada más. Um, así. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver si me la corre. Ahí está. Tengo en varias datos perdidos. ¿Ok? Aquí me dice que son 522 observaciones las que tengo, que son muchas observaciones, y me dice de qué características son y bla, 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 bla. Pero en algunos tengo respuestas que no corresponden y que son datos perdidos. Aquí no están declaradas, entonces tengo un problema. Primero declararlas, ¿no? Y después observar por qué están perdidos y demás. O sea, hay varias cosas que yo puedo hacer con estas cosas. En R, la primera forma más fácil de declarar un dato perdido es trabajándola de manera manual. ¿Ok? El código es relativamente sencillo. Selecciono la variable, que en este caso sería data, en mi base de datos data, y acá selecciono la variable que yo quiera trabajar. No sé, edad, por ejemplo, y vuelvo a hacer la misma selección dentro del corchete, data y edad. Voy a poner dos iguales, igual, igual, y al valor que yo declare como perdido, ahí podría ser 99, podría estar vacío, podría ser 999. Yo elijo, según lo que yo haya determinado metodológicamente, cuál es el valor del dato perdido que voy a declarar. Es exactamente lo mismo que en SPSS, irte a la pestaña de variables y declarar tus datos perdidos, qué valores tienen. El equivalente es este, ¿ok? En R. Ya que declaro yo el valor que considero como perdido, por poner un ejemplo, 999, pongo invertido el menor que y guioncito medio y le pongo NA. Y eso hace que los valores perdidos ahora se asignen a 999. Lo que va a hacer R es leer tu base de datos en la variable edad y todos los datos que tengan el valor 999 los va a declarar como NAs. ¿Aquí? Sí, a mí lo que me pasa es que lo dejan en blanco. Eso cómo se pone. Ok. Otra de las posibilidades que tenemos para poder declarar datos perdidos es directamente desde la lectura de la base de datos. Y ahí es donde puedes ponerlo este, como esta parte de declararlo en ceros, por decirlo así. Si nos regresamos a nuestra sesión 1, que es ahí donde se los dejé, aquí en lectura de base de datos, cuando pones tu read-csv y luego el nombre de tu base de datos, si tú le pones esta especificación, que es NA, igual, desde ese momento, lo que está enfrente del igual es tu dato que va a considerarse como perdido. Si tú lo dejas solito el NA, así igual, vas a declararlo ceros. poniendo comillas y nada en medio. O puedes darle un espacio, pero yo te recomiendo nada en medio. ¿Ok? Ese comillas y nada en medio implica que los valores que se van a considerar como perdidos en tu base de datos son todos los que no tengan nada. Y entonces desde la lectura de base de datos tú ya vas a tener aquellos que no tienen nada son los datos que están perdidos. Pero si por alguna razón tienes declarados y tienes vacíos, porque a veces pasa,
que hay unos que se declaran como 99, dato perdido, y hay otros que no se declaran como dato perdido y entonces nada más están vacíos, es cuando puedes utilizar la opción de poner C. Si tú pones C para compilar diferentes cosas, tú puedes poner dentro de C todos los valores que tienen tus valores perdidos en tu base de datos. Vacío, o NA, o 99, o 999. ¿Esto para qué se hace? Si tú traes una base de datos de otro lado, SPSS, JASP, Yamovi, lo que tú quieras, en esos programas, una vez que tú ingresas, saluda Lina, una vez que tú ingresas Gracias. tu base de datos, el programa en automático te los declara como NAs y te pone ahí un NA. Entonces, si tú descargas esa base de datos de Yamovi, ya el dato perdido ya no va a estar vacío, va a decir un NA. Entonces, para protegerte de eso, se puede escribir esta simple línea de código cuando lees tus bases de datos y esa te declara en automático todos tus valores como perdidos. O bueno, todos estos, pues, si tienes algún otro, los puedes colocar ahí. Y 99 y el 999 no se ponen entre comillas porque esos declaraste arriba que así ibas a llamar a los datos perdidos. No, porque Oh, son numeritos. ah, ok. En R, acuérdense, números y letras se interpretan como caracteres diferentes. Entonces, para que un código, una función, te lea un carácter no como parte de sus argumentos, sino como texto dentro de tu base de datos, ese texto tiene que estar entrecomillado. Y en este caso, un espacio vacío se considera como carácter vacío, entonces lo pones en comillas, NA, letras, lo pones en comillas, pero números los puedes declarar directamente. 99.9 y 99, 999. Y estas son costumbres de SPSS. Nadie actualmente en R declara sus datos perdidos como 99, 99, 999, pero en SPSS era muy común. Entonces se declaraban así y por eso. Si yo aplico esto, esta línea que está acá, y me la llevo a la sesión 2, a cuando yo leí mi base de datos, que es acá, lo único que yo necesito es ponerle aquí una coma, ponerle esta línea, y ya con eso yo tengo la posibilidad de leer, por ejemplo, mi base de datos. Aquí yo tengo base de datos, tan, base de datos de México, por ejemplo. Yo lo corro, el código, y ya con ese código yo puedo, ahora sí, aplicar la función summary a data, y ya cuando yo lo hago, me va a declarar en su momento si los tiene, los datos perdidos identificados. Aquí están. Tengo 11 datos perdidos en la pregunta meses de relación. Y tengo, pues nada más ahí, de meses de relación. Tengo un montón de datos perdidos. ¿Ok? Que esa es una cosa curiosa, que solamente Sí. en una variable tengo datos perdidos. Y en esa variable está raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ese es justamente el punto. Y aquí es donde viene aquí es donde viene la reflexión a nivel teórico. El programa, ninguno, ni Jamovi, ni Jeffs, ni R, ni SPSS, ni SATA, ni ninguno, les va a decir de qué naturaleza son sus datos perdidos. Podrían hacer una sugerencia, pero la reflexión de qué tipo de datos perdidos tienen es una reflexión más de orden teórico, empírico y metodológico, pero no es técnico, no es Oye, el a ver, programa. pero si solamente están en si los datos perdidos solamente están en un ítem, pues Ujú. no puede ser at En- random. Exactamente. Esa es justamente la primera reflexión. Dado que están solamente en un ítem y no se ven en ningún otro, parece que ningún otro tiene, entonces mi sospecha de que sean lo bonito que sería Miss Complete at Random, pues se descarta. No pueden ser Complete at Random porque no tienen un comportamiento errático al respecto de toda mi base de datos. Están localizados específicamente en una variable. Por desgracia, es una variable que sí me interesa, porque se supone Claro. que los meses de relación, el tiempo que pasas en una relación, sí es una cosa importante para el nivel de codependencia que tengas. ¿Ok? Entre más tiempo tengas en una relación, de comillas, más codependiente te puedes volver, si ya tienes los rasgos. ¿Ok? Entonces, esta variable me importa a nivel de análisis, por lo tanto, no va a ser tan sencillo el que me libere o no. Por otro lado, ¿cuántos datos tengo? Tengo 320.
Si yo descarto esos 11, que puede ser una opción, podría ser que arregle el problema y me quedo con los datos completos, me quedo con 309 y ya quedó, ¿no? Podría ser. Pero aquí hay un pequeño problema. El descarte de datos perdidos solamente se puede hacer en missing, missing, not at random. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no son missing, not at random? Ahora, solamente se hace en función de que no cambie, de que cambie, perdón, los análisis correctamente. Entonces, quizás el mejor método no sea quitarlos, ¿ok? Ahora, por otro lado, lo puedo hacer si mi porcentaje es pequeño, pero ¿qué pasaría si fueran más? ¿Qué pasaría si fueran 15, 16%? Dijiste que se pueden descartar solamente si es missing not at random o missing at random. Missing not at random, Not at pero, random. pero con un porcentaje bajo. ¿Qué tan bajo? Ahí es donde aplica el porcentaje que todo el mundo suele conocer, que está entre 15 y 10% aproximadamente, máximo un 20% de los datos, y ya estamos hablando de muchísimos. En este Ok. caso son menos, son de 311, pues no alcanza ni el 10%. Entonces podría eliminarlos y me quito el problema. Pero en función de la pedagogía no lo vamos a hacer. Vamos a complicarnos un poquito más la vida. ¿Ok? Entonces, técnicas específicas para los tres niveles. ¿Ok? Primero, si son missing complete at random, si son, imaginemos que en un universo interesante, estos son completamente aleatorios. Se perdían completamente aleatorios. ¿Cuál es el procedimiento regular? Sustituirlos mediante regresión. Durante muchos años, se supone, se estableció un estándar en el que podía sustituirlos con la media del dato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a falta de más información, la media es la mejor predicción para un dato. La cuestión es que este dato no está aislado en el universo. Tienes más información en todas las otras variables. ¿Ok? Entonces, no puedes aplicar la media porque una, la estimación es inconsistente y la otra, sí tienes más información. Entonces, la regla de a falta de más información, la media es la mejor estimación, pues no aplica aquí, porque tienes otra información que está disponible en toda tu base de datos. Entonces, se empezaron a hacer otros métodos, como por ejemplo sustituirlo mediante regresión lineal. Tomo los valores que tiene la misma variable, predigo esos valores en función de cómo se comportan las otras. ¿Ok? Esa puede ser una opción. Y después empezamos a ver que realmente si lo hacíamos Esas son así, inferencias. Esas son las que ¿mande? son, esas son inferencias. Son inferencias, pero muy, muy básicas. Estoy tomando solamente la propia variable y sus valores para predecir esos valores que están perdidos. Válido, sí, pero hasta cierto punto muy poco poderoso, ¿ok? Porque realmente tomen en cuenta que si son datos perdidos complete at random, yo no sé cuál es la razón de por qué están perdidos, porque son complete at random. Hay mil razones posibles en que un dato esté perdido complete at random. Entonces, la naturaleza real del dato verdadero, porque acuérdense que esto es un puntaje observado, porque yo tengo perdido es el puntaje observado, pero el puntaje verdadero, pues está ahí. Yo no sé cuál es la naturaleza de ese puntaje verdadero. Puede ser muy extremo o puede ser muy bajo. Muy extremo hacia arriba, muy extremo hacia abajo o puede ser promedio. El chiste es que yo no sé la naturaleza del puntaje verdadero en ese dato perdido. Entonces, cuando aplicaron los métodos de regresión considerando solamente los valores de esa variable, se empezó a ver que se estaba descuidando la naturaleza del valor real que pudo haber tenido ese dato. Y entonces se hicieron diferentes métodos de aproximación de regresión para poder llegar a ese resultado, que es ahí donde está, o se pone más interesante la cosa, ¿ok? Porque los modelos de regresión que sirven para eso ya son quizás una cosa que podemos llamar mucho más específicos, ¿ok? Los modelos actuales de regresión para estos valores se llaman modelos de imputación múltiple, ¿ok? Los modelos de imputación múltiple lo que hacen básicamente es un proceso en varias etapas. Y esos están interesantes porque las varias etapas están padres. De inicio, primero, tomo
la información de varias variables, como la edad, como el sexo, como la ocupación quizás, como el tipo de pareja, para predecir los valores que pueden tener los meses de relación. Entonces, considero primero cuál es el mejor o los mejores estimadores para los valores de esta variable, meses de relación. Entonces, ya estoy considerando yo los valores de todas las otras variables que existen dentro de mi base de datos. Predigo los 11 valores que están perdidos a partir de la información de sus mejores predictores. Pero como esto es una muestra y no es la única muestra posible, lo que voy a hacer en un segundo paso de la imputación múltiple es generar diferentes estimaciones considerando diferentes variables de estimación y diferentes valores simulados para esas variables de edad, ocupación, tipo de pareja y demás. Esto es lo que hace que sea múltiple. O sea, la primera fue la primera imputación, generar esos 11 valores perdidos a partir de tus valores observados en tu muestra. Siguiente, hago A ver, ¿puedo, simulaciones. puedo repetir lo que dijiste nada más para estar segura que lo entendí? Sí, Alina. Ok, a ver. Entonces entiendo que este sistema para encontrar los datos perdidos o para inferir los datos perdidos, lo que hace es identificar cuáles son las variables que son relevantes para esa variable, para ese ítem, Ujú, y ver la gente que sí respondió a ese ítem con determinadas características de edad, sexo o lo que sea, ujú, respondió esa pregunta como para poder decir seguramente esta persona que tiene estas características semejantes habría contestado eso. Pero no se correcto. hace una sola vez, sino que No, quizás primero veo edad, sexo y nivel socioeconómico y después veo qué respondió en el ítem anterior y qué respondió en el ítem posterior y en el otro, no, no. ¿no? Ahí es donde está. Toman las mismas variables. Lo que va Ah, a pasar es esto. Los datos Missing Complete at Random tienen este efecto de aleatoriedad. Son perdidos completamente aleatoriamente. Entonces, cuando tú los imputas con variables que tú ya conoces, no hay nada aleatorio ahí. Está todo definido porque son variables definidas las que te hacen llegar a ese resultado. Entonces, para introducir aleatoriedad, lo que se utiliza en los métodos de imputación múltiple es estimar mediante simulación distribuciones de probabilidad de las mismas variables que tú utilizaste, pero simuladas. ¿Ok? Ahorita tú tienes una distribución de probabilidad de la edad, así como se comportó, pero simulado con Monte Carlo, por ejemplo, yo podía sacar otra distribución de probabilidad de esta misma variable de edad, como si hiciera un nuevo muestreo de edad, pues, con ah. otros valores, otra distribución de probabilidad, aunque sea simulado, pero lo hago. Y de Pero esa distribución, esos ah, datos, ¿dónde los sacas o cómo? ¿Qué es eso de Monte Carlo? No entiendo nada de eso, perdón. ok, Monte Carlo y Bootstrap son métodos de simulación de datos muestrales. Tú le Ok, pides datos muestrales y te hace una simulación de datos muestrales a partir de una muestra observada. En este caso, mi muestra observada es los datos observados de esta variable y yo le puedo pedir que me simule 5 diferentes muestras de probabilidad de esa misma variable observada. Y me da sacar nuevas muestras simuladas basadas en esta observación. La idea de eso es que las distribuciones que te simula parten de la misma lógica de esta. Entonces pertenecen a la misma población, solamente que son otras muestras. Como si las hubieras recolectado, pero realmente no lo hiciste. ¿Ok? Por probabilidad pertenecen a la misma población. ok. Es un poco complicado, pero vamos a ponerlo así. Si tú tienes una población de 1 millón de personas y tú sacas una muestra de 1000, esa muestra de 1000 va a tener ciertos valores observados de la edad. Sí, Pero estás de acuerdo que no son los únicos 1000 que yo puedo sacar de ese millón. claro, Yo puedo sacar otros 1000. Esos claro. otros 1000 pertenecen a la misma población, ¿ok? Pero no van a tener los mismos valores observados que mi primer muestra. Aún así, la probabilidad de que pertenezcan a la misma población es muy alta, porque sus valores se parecen relativamente, ¿ok? Entonces, lo que podemos llegar a la conclusión es que hay un rango de valores de la población a la cual yo puedo sacar muestras y van a estar más o menos alrededor. Si yo saco la media de la primera muestra que saqué, va a ser de 30 años
y yo saco la muestra de la segunda muestra que saqué, digo la media de la segunda muestra que saqué, va a ser de 31.5. O sea, Ok, va a ser muy pero, similar. pero eso no es que exista otra muestra, sino que hay como un método estadístico para generar una muestra inexistente que Es tiene que valor existen, a partir de la primera. ¿Así es que existe? existen, pero tú no las mostraste. Bueno, pero Vamos eso, a, ¿sabes? Existen por un método estadístico. existen porque existe, es que va a ser esto. El hecho de que existan por un método estadístico no implica que no existan. Aquí yo creo que el razonamiento que estás utilizando está al revés un poquito, Elena. Tú asumes que lo que existe es porque tú lo tienes en las manos. Ajá, Y no, tú lo que tienes en las manos es una muestra de lo que existe, ok, pero existen porque los muestreaste nada más. Existen en tus manos porque los muestreaste, pero eso no descalifica que todo lo demás exista, aunque tú no lo tengas en las manos. ok, ¿Ok? ok, a ver, una vez me explicaron el tema del muestreo con una gran sopa, ¿no? Y me dijeron, si es una sopa que tiene elementos muy grandes, pues una cucharita no te sirve. O sea, si es una Ah, sopa, pero si es una sopa donde todo está picado chiquito, o donde está molido, con una pequeña cucharita tienes. O sea, si es más homogénea, digamos, si el universo es más homogéneo. ok. Si es una cucharita chiquita te sirve. Ujú. Y luego, entonces, como me lo estoy imaginando ahorita, yo saqué una muestra de una sopa de verduras con las piezas relativamente ni muy grandes ni muy chiquitas, ¿no? Y entonces saqué una papa, dos chícharos y dos trozos de zanahoria. Y con eso yo ya sé que si meto la cuchara otra vez puedo sacar dos papas, tres chícharos y una, ¿no? Esas son que a partir de esa primera muestra yo ya sé cómo otras cucharas se pueden comportar. Es eso. Sí, aunque, ojo, es importante. Las otras cucharas se van a parecer, pero no van a ser idénticas. Hasta Eso es la lo primera, importante, ¿ok? claro, claro. Aquí lo importante es que, aunque el comportamiento sea similar, las otras cucharas que saques no van a ser idénticas a la primera. Van a Claro, tener ligeras diferencias, aunque vengan de la misma sopa. Aquí la claro. cuestión es, tú tienes en tus manos una cuchara. Ahora, yo utilizo procedimientos matemáticos para sacar las otras cucharas. Aunque tú no la tengas en las manos, esas otras cucharas no son, no son artificiales. Son cucharas que existen. Nada más que tú las sacaste con tus manos y yo las saqué con matemáticas. Pero de todas maneras están ahí, pertenecen a la misma sopa. Ok. Sí, sí, sigo una metáfora bien, Joaquín. Sí, sí. Sí. Ok, Alina, ok, de acuerdo. Entonces, Monte Carlo, Bootstrap y todos los otros métodos de simulación son métodos matemáticos para seguir extrayendo cucharas de una sopa. ¿Ok? El chiste es que lo que van a intentarte dar en estos procedimientos de datos perdidos son introducir ese elemento de aleatoriedad. Tú en tu muestra estimaste tus datos perdidos con base en datos que observaste tú en tu cuchara. Entonces, Ujú. para que sea aleatorio, tenemos que salirnos de nuestra muestra y empezar a observar cómo se comportaría la estimación en otras muestras. ¿Ok? Pero pues si yo nada más tengo esta cuchara, ¿cómo le voy a hacer? Ah, bueno, tomo métodos de simulación para poder simular otras cucharas que voy a sacar y otras estimaciones de estos 11 posibles valores perdidos que están acá. ¿Ok? Entonces lo que hace el proceso es introducir esta aleatoriedad estimando otras cucharas y lo que hacemos en la imputación es generar otra vez la predicción de estos 11 valores perdidos en todas esas otras simulaciones. ¿Cuántas veces se hacen estas simulaciones? Según los procedimientos, 10, bueno, 5, 10, 15, dependiendo, pero generalmente son 5. Entonces voy a tener 5 posibles estimaciones para estos NAs, ¿ok? 5 muestras de lo que podrían ser esos NAs. Ese Ok. es el paso, digamos, de la imputación múltiple que se vuelve interesante. Y al final, la idea de estas imputaciones, ojo, si lo haces el procedimiento completo y adecuado, es ejecutar el análisis estadístico que a ti te interesa, supongamos una regresión, y ver que las diferentes estimaciones, las 5 diferentes estimaciones de esos NAs introducidas en toda mi base de datos, no cambien significativamente la predicción de mi análisis. ¿Ok?
Si no cambian, sí, no importa la estimación que tome, la de la primera muestra o de las otras 4 cucharas simuladas, la predicción sigue siendo relativamente la misma, entonces me puedo quedar con mi primera predicción simulada, digamos bien, hecha a partir de regresiones lineales. Es un proceso complejo, ¿Y si ¿ok? sí cambia Y si o sí nunca? cambia, entonces me quedo con las estimaciones que tengan la más robusta, es decir, la que casi no cambie a partir, si digo, por ejemplo, tengo estimaciones que no cambiaron en 3 de las 5, con esas me quedo de las estimaciones de datos perdidos, porque sé que las otras dos cambian muchísimo el análisis. Ok, ok, ¿Ok? Si todas las estimaciones son completamente diferentes, es un buen indicador para sacarlas de ahí, ok. O porque sea, esos datos sí están. para sacar ese sujeto de la muestra. ¿O qué O quieres esos son decir? sus sujetos de la muestra. Son 11, Ah, ok, ok, ¿ok? Porque acuérdate que se están simulando los 11 completos. ok, ok. Ok, este método que yo acabo de decir se utiliza para cuando son, como acuérdense, missing complete at random. Entonces, ese que es missing complete at random, no lo vas a tener tu conglomerado aquí como lo tenemos en meses de relación. Lo vas a tener 11 datos perdidos en toda tu base de datos, ahí repartidos por todos lados. Entonces, lo que hace no es solamente estimar meses de relación, sino estimar cada uno de los datos perdidos que tengas tú distribuidos alrededor de toda tu muestra. Aquí están todos juntos en meses de relación, pero el procedimiento es un poco más complejo estadísticamente porque no se estima una sola variable. Se estiman todas las variables en donde haya un dato perdido. Entonces, se vuelve un poco, estadísticamente se vuelve un poco más complejo. ¿Ok? Entonces, la imputación múltiple se utiliza para cuando yo quiero sustituir un cierto número de datos perdidos, missing complete at random, distribuidos en toda mi base de datos. Y veo cuáles son las estimaciones que son más consistentes. Por la naturaleza de missing complete at random, porque se da de manera aleatoria, es muy difícil que yo no encuentre estimaciones robustas de esos datos perdidos, porque son aleatorios. Entonces, su distribución de probabilidad es fácil de alguna manera de poder estimarse. Con probabilidad, estás jugando bajo las mismas reglas. Probabilidad para estimar probabilidad. Todo cool. ¿Ok? Pero eso lo estamos haciendo porque esto es porque nos Ejercicio. estás explicando cómo hacerlo, porque en realidad en este caso no eran missing completely at random. Exactamente. ¿Qué pasa si no son mis incomplete random? Que no puedo utilizar métodos de imputación múltiple. Y eso es muy importante en tu investigación, Alina, y eso es muy importante, quizás posible también en la tuya, Joaquín, con tu experimento, porque si sus datos perdidos se agrupan constantemente en una variable o en dos, no son mis incomplete random, lo que quiere decir que no los pueden sustituir con regresión. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle. La mayoría sustituye datos perdidos que no son missing complete at random con regresión. Y ese es un procedimiento equivocado, porque si no son complete at random, no se pueden sustituir con regresión, porque estarían metiéndole ruido a la variable. Le están metiendo una estimación que está sobreestimando su modelo. Es decir, están metiendo un dato que no es realmente aleatorio, que no saben realmente dónde es, que está posiblemente dándose aleatorio, digo, dándose perdido por otra variable que está ahí, y lo que hacen es sobreajustar su modelo. O sea, les va a salir mejor de lo que realmente es. ¿Eso es error de qué tipo? ¿Tipo uno o tipo 2? Es error tipo 2. Están aumentando, es que lo dijo Alina. Bueno, lo hice así, lo hizo así. Están aumentando mucho las probabilidades de encontrar algo significativo cuando realmente no está ahí. ¿Ok? Entonces, ojo con sustituir esos datos mediante así. ¿Cuál es su otra alternativa? Hay dos posibles alternativas, pero la- las dos posibles alternativas se vuelven un poquito complejas, ¿ok? Vamos a ponerlo así. En este caso en particular, que yo tengo meses de relación, tengo 11 datos perdidos. Son pocos y por lo tanto podría partir a quitarlos. Pero si yo me aferrara y los quiero conservar, para poderlos observar, para poderlos conservar, porque digo que son datos perdidos de manera real, aunque estos provienen de otro lado, posiblemente de dónde. Pueden venir ya sea de la edad, porque si yo les pregunto meses de relación y no tienen un mes siquiera de relación, ¿cuál es el dato que deberían de reportarme? Cero. Pero también podrían reportarme en blanco, porque no tienen ninguno. Entonces eso se puede deber ya sea al tipo de pareja o a edad.
que eso los ubica específicamente en missing at random. Ya no son complete, ya se deben a otras variables. O bien son personas que ya no supieron su dato de mes de relación, porque son muchos. Yo muestré aquí personas que, como lo pueden observar, tenían 588 meses de relación, que esto equivale como a 54 años aproximadamente, y entonces ya me lo dejaron vacío, ¿ok? Porque no supieron qué poner ahí y no podían poner edad, digo, años. Me lo dejaron perdido. Eso, si es de esa naturaleza, entonces es missing not at random, porque la naturaleza sí misma de la variable hizo que esos datos estuvieran ahí. Como yo no sé, porque no tuve ese control metodológico, si están en missing at random o en missing not at random, entonces mi procedimiento tiene que ser para el caso más peligroso, que sería el missing not at random. ¿Ok? ¿Cómo diferencio uno u otro? Control metodológico. Si no lo tuve, entonces ya me chingué. Lo hago en el caso más extremo. Y el caso más extremo sería el missing not at random. ¿Cómo parto al missing not at random? Con un análisis que estadísticamente es bastante complejo, que se llama análisis de sensibilidad. ¿Ok? El análisis de sensibilidad, que se los voy a pasar en el artículo, viene específicamente, se puede hacer con, digamos, muchos procedimientos. ¿Ok? Am, lo primero que haces es, número uno, estimar los datos mediante tu proceso simple para los MISIT Model Random, imputación múltiple. ¿Ok? Y sacas estimaciones robustas de esos 11 datos para meses de relación. En este caso, solamente para meses de relación. Después, el procedimiento va a ser distinto. De tus imputaciones múltiples, a partir de esas imputaciones múltiples que hiciste, ¿cuál sería el dato extremo más alto y cuál sería el dato extremo más bajo que podría arrojarte tu método de imputación? Para eso se utilizan sus intervalos de confianza. Tienes tu estimación puntual y tienes el intervalo de confianza que te da el dato extremo más alto y el dato extremo más bajo que puedes obtener en todas tus imputaciones. Entonces vas a tener el caso que ese dato perdido haya sido el más chiquito posible, el caso en el que ese dato perdido haya sido el más alto posible y tu estimación puntual que generalmente está en medio. ¿Ok? Entonces, lo que vas a hacer es correr tus análisis estadísticos con esos tres casos. Los datos perdidos más posiblemente altos, extremos, los datos perdidos más posiblemente bajos, extremos, y tus datos medios, estimados con imputación múltiple. Y por eso se le llama análisis de sensibilidad. Vas a poder conservar esos 11 datos con la estimación, cualquiera que tú quieras, siempre que la diferencia entre estas tres no sea significativa. Ah, ah, ¿Ok? Si la diferencia entre el dato extremo más alto, el dato extremo más bajo y el dato extremo medio no te dan alteraciones en tu nivel de significancia demasiado importantes, o sea, significativas, puedes conservar las estimaciones que obtuviste por imputación múltiple para sustituir estos 11 datos perdidos. Cuando son miss not at random. ¿Ok? ok, ¿me dejas repetirlo para estar segura de que entendí? Claro, Ya nos tenemos que ir. Perdón. no A te ver, preocupes, tranquilo. ok, gracias. A ver, entonces, en este otra manera de encontrar datos perdidos que faltan de una manera no aleatoria, lo que Ujú, hacemos es lo anterior, la imputación múltiple. Y por ejemplo, en ujú, este caso lo que entendí es que la gente probablemente no respondió o porque tiene muchos años de vida en pareja y por lo tanto no puede calcular cuánto es eso por 12, ujú, o porque tiene menos de uno y entonces considera que dejarlo vacío significa cero, ujú. menos de un mes. Entonces, para hacer esa imputación múltiple, las variables que utilizarías entonces serían la edad, ¿no? Tendría que ser, ¿no? No, no. Ya no se utilizan otras porque o sea, el hecho de que se ha perdido pertenece en sí mismo a la misma variable, meses de relación. Pero tienes que hacer la imputación anterior, ¿no? La imputación múltiple. Y Ah, para sí, eso, pero ojo, algo que yo dije fue de las variables. Ustedes no deciden, lo decide el análisis. ah,
O sea, Ah, sí, cuando lo metes al análisis, tú no decides qué variables van a ser las que se consideran para estimar esa variable. Lo decide estadísticamente el análisis por sí mismo. ok, ok. ¿Nos vas a enseñar a saber cómo lo decide el sistema? Si quieres, sí. Se utiliza una función en R que se llama MICE. M-I-C, MICE. MI. No lo tengo ahorita instalado, no lo traje aquí porque esto era visualización de datos perdidos. Pero se Ok, llama MICE, así como está puesta. ratón. Ese es el paquete estadístico en R para poder hacer este tipo de cosas. Y Ok, dentro de MICE existen funciones que te hacen esto. Y esas ok, funciones lo deciden por ti. ok, ok. Ojo, cuando estamos hablando del caso que es Missing Not at Random. Cuando son Missing Not at Random, el programa lo puede decidir. Hay funciones que te permiten tú decidir con qué variables lo vas a predecir. Pero acuérdense que ese no es Missing Not at Random, ese es Missing at Random. Entonces tú determinas el dato perdido. Ok. ¿A partir de qué variables estimas ese dato perdido? Porque tú sabes, se supone, a partir de qué variables está perdido. En Missing at Random, tú sabes de que a partir de qué variables está perdido. En Missing Not at Random, la única variable que intervino en que estuviera perdido era la propia variable. Entonces las estimaciones se hacen con base en procedimientos de estimación que el análisis decide. Ok, ok, Casi ok. siempre es máxima verosimilitud. Yo pensaba que era que tú pensabas cuáles eran los factores que pudieron haber influido en que la gente no respondiera esa pregunta. Sí, Este, en Missing at Random. ok. Pero en Missing at Random simplemente lo sacas y ya está, ¿no? Ya No, no en Missing llegas. at Random es cuando depende de otras variables que esté perdido. Entonces ahí haces imputación múltiple. En Missing at Random no es cuando como es aleatorio lo puedes sacar. Mm, No, no. Ese es Missing Complete at Random. Ok, Tú tienes la decisión de sacarlo o conservarlo mediante estimaciones de múltiples. En ok. Missing at Random puedes hacerlo también, pero también depende del porcentaje. Ya, sí, eso sí Pero lo entendí. puedes eso. Y en Missing Not at Random, ahí sí Ajá, enteramente la recomendación es sácalos. Pero con 11 no hay problema. Pero si son más de 11, que en muchos casos son más de 11, entonces hay que probar si puedes conservarlos, que es hasta cierto punto mira, el comentario que te dijo Caro es que no te preocuparas por ellos porque los análisis que ella hizo se utilizaron un procedimiento que es el que se utiliza en la mayoría de especies, se llama y demás, que cuando tú haces el análisis, el procedimiento estándar para los análisis en Jamovi y en Jazz es que los NAs los excluye del análisis con base en la lista. ¿Qué es con base en la lista? Con base en que estén declarados. Entonces, para tus análisis estadísticos, cuando se hicieron, lo que hizo el programa fue primero revisar de tu lista de datos, cuál de esas listas de datos estaba declarada como perdida. Y si esa línea de datos estaba declarada como perdida, la descartó. Ya ok, no la tomó en ok. cuenta para ejecutar el Descartó análisis. todas las respuestas de ese sujeto. Ok. Exactamente. Y entonces tu análisis se ejecutó únicamente con todos los datos completos que tenías. Y que hace sentido en mi análisis, porque finalmente esos que apliqué en papel me sirven solamente para las validaciones, pero ya para el modelo me bastan los otros sujetos, o sea, una muestra más chica. Ujú. Estos datos, esta separación de datos perdidos se vuelve relevante, por ejemplo, en casos que son más especiales. Psicometría es uno de ellos. ¿Por qué? Porque la estimación de un valor de observado, de un valor verdadero a partir de un observado, pues depende de cuántos observados tengas. Entonces, sí es importante para poder hacer procedimientos de confiabilidad, validez y demás. ¿Para qué otro? Para el que está haciendo Joaquín. Cuando son experimentos, el perder valores en dos grupos los desbalancea y al desbalancearlos puede afectar la varianza. Y al afectar la varianza, afecta los resultados de un experimento, porque ANOVA, TED-STUDENT y todos esos análisis de comparación son hipersensibles a las variaciones de la varianza, ¿ok? A que no sea homogénea o no sea homocedástica. Entonces, en esos casos, hacer estos procedimientos de, ok, lo voy a imputar, pero ¿cómo? No, pues en función de cómo sea. Si es Missing at Random, Missing Not at Random, Missing Complete at Random. Si es Missing at Random, lo puedo hacer mediante imputación múltiple a partir de variables conocidas porque yo sé cuáles son. Si es Missing Complete at Random, lo puedo hacer a partir de sacar el dato, porque pues, es Missing at Random. O lo puedo hacer mediante regresión de imputación
que el programa decida. Si es missing not at random, si es en una variable en específico, entonces tengo que hacer análisis de sensibilidad para ver si las variaciones posibles de ese dato que yo conserve van a afectarme en el análisis final. ¿Por qué? Porque no puedo sacar al fulano. Porque si lo saco, uno de mis grupos queda desbalanceado. Si saco 11, pues queda muy desbalanceado en el experimento. Entonces, lo que se hace es el procedimiento que parece relativamente sencillo. Dato extremo abajo, dato extremo arriba, dato extremo en medio y veo cómo salen los resultados. El tema es que la escritura de eso implica que tú, en los resultados, reportes las tres cosas, las tres variaciones. ¿Cómo salieron tus resultados con el dato más bajo? ¿Cómo salieron tus resultados con el dato medio? ¿Y cómo salieron tus resultados con el dato alto? Y si difieren significativamente, entonces tus resultados se ven comprometidos. Y tienes que decir, los resultados de este experimento o de este análisis se tienen que tomar con muchas precauciones, porque la influencia de los datos perdidos es bastante al final. Pueden variar mucho si esos datos sean reales o no. Entonces, depende del modelado también del diseño de investigación. Digo, no es pertinencia de acá, esto es más bien que ustedes, estas que yo les dejé aquí, son para que ustedes observen cómo se comportan sus datos perdidos dentro de su análisis. Por ejemplo, si yo hago esto de NA-OMIT, me elimina los datos perdidos. ¿Ok? Si yo utilizo Summary, me da esto que está acá, cuántos datos perdidos tengo. Si yo utilizo esta función que se llama ggminsbar, lo que me da, por ejemplo, es cuántos datos perdidos tengo. Y si yo le aplico a data, pero en gráfica, me da esto, esta gráfica que está acá. ¿Ok? Y aquí me dice los valores que tengo, cuántas de mis variables en mi base de datos tienen datos perdidos. Y si ven, la única que tiene es meses de relación y tiene un montón. ¿Ok? Es una gráfica, básicamente. ¿Ok? De aquí Ok. les pongo. Manejo básico, omitirlos del análisis, que es lo que hizo Caro contigo. Con na.rm hago un análisis y esta línea de aquí hace lo mismo que Jamovi, JASP y SPSS. Cuando ejecutas este análisis de la media, este valor perdido no se considera. Lo van a ver. Mi base de datos es data. Y acá, ¿qué variable es la que tiene problemas? Meses de relación. ¿Ok? Si yo lo ejecuto me va a dar NA. ¿Por qué? Porque aparte de tener problemas, tiene datos tipo carácter. ¿Ok? Mm, Me pusieron 15 meses en lugar de ponerme 15. ¿Ok? mm, Entonces no voy a poder sacar nunca esto. Pero si, supongamos, lo pudiera sacar, aquí me va a salir un valor que va a ser diferente a cuando utilizara esto, porque esto me iba a eliminar los datos perdidos de la estimación de la media. Y me iba a dar una media más consistente en función de los datos perdidos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puedo crear una nueva variable y esa nueva variable que sume, si yo le adjunto esta línea de acá al final, me va a sumar únicamente los valores que no estén perdidos. Entonces, esta línea me sirve para indicarle a R que lo que haga, lo haga sin datos perdidos. Que es lo mismo que hace Jamovi, lo mismo que hace JASP, lo mismo que hace SPSS, pero como ellos lo hacen predeterminado, aquí se lo tienes que pedir. Si tú no se lo pides, va a tomar en cuenta los datos perdidos para la estimación. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que tenía acá. No tengo manejo, tengo visualización. Pero si ustedes quieren manejo, podemos trabajar con la función MIS y el paquete MIS, perdón. Y les digo todos estos procedimientos que les dije de análisis de sensibilidad, imputación múltiple, con un ejemplo que venga dentro del mismo programa para que lo vean y vemos cómo funciona. Ahora sí que ustedes me dicen. Si no, miren, ahorita voy a compartir en el grupo y creo que vale la pena que lo lean, que eso no lo tengo yo en el programa. ¿Ok? Ese artículo que les compartí, ese es el artículo más reciente sobre datos perdidos. Tiene unos cuantos meses, tiene todos los avances que se han hecho con datos perdidos, las especificaciones que yo les acabo de dar, todos los métodos de imputación nuevos que existen y las diferentes variaciones y cómo los pueden aplicar. Y probablemente, porque lo que yo tengo es conocimiento sin haber leído ese artículo, correcciones a lo que yo les acabo de decir, porque se han hecho avances en esto. Se han hecho correcciones y se han observado deficiencias
de los procedimientos de imputación que se utilizaban antes. Entonces, denle una leída. Y si me dicen que quieren practicar en eso, pues lo hacemos. Si no, con lo que diga el artículo. Muchas gracias, Tona. Muchas gracias. Bueno, yo me tengo que ir ya. Sí, aquí. Pues Vale. yo en mi caso particular es mucho más sencillo. Me ha tocado estar con datos perdidos, pero ha sido con estas opciones que hemos visto en este de NA, muy sencillo, en Yamovi. No sé si en un futuro vaya a estar en la situación más compleja, entonces pues leo el artículo y ya veo qué onda. Ok. Un consejito, el último que les dejo, y eso es lo que yo hago para estar más o menos actualizado. Yo no había leído este. Métanse a Psychological Methods, a la revista, y suscríbanse. Revísenla cada 6 meses, aprox. Porque tiene un chingo de números al año. Como que se publica creo que trimestralmente. O sea, tiene 4 números al año. Pero chequenla y entre todo lo que sacan, porque sacan muchísimas cosas bien complejas, por ahí hay uno que otro artículo como este, que son como revisiones de los métodos que se han utilizado en los últimos 10 años y los avances que se han tenido sobre un tópico. Y se vuelve muy interesante porque eso los hace estar súper actualizados. The Psychological Methods es de donde se escriben al final todos los libros de metodología que terminan revisando. ¿Ok? Entonces, si están suscritos a eso, van a encontrar varias cosas. El número del año pasado, uno de los números que tuvo, estuvo muy interesante porque fue completamente de psicometría. Y actualizaron procedimientos de validez de contenido y heterogeneidad de un análisis factorial, nuevos métodos de estimación y bla, bla, bla. De Missing Data, pero también tienen otros para hacer experimentos, tienen otros para procedimientos de regresión, de demás. Entonces, es muy útil. Son artículos complejos, no les voy a mentir. Muchos no tienen las matemáticas como tal, o sea, tiene la ecuación puesta ahí, pero la lectura en sí misma no es complicada y les actualiza mucho en los métodos de investigación y les puede ser muy útil. Ok. Gracias, Ah, Tona. Bueno, cuídense. nos vemos. Chao, Nos Gracias, Joaquín. buen vemos. día. A ver si están en la tarde. Nos A ver vemos. si nos vemos en la tarde. Bye. Bye. Nos vemos.